Muy buenas tardes, profesor David Alastre. Mi nombre es Rubén Sosa, alumno de su cátedra Macroeconomía Avanzada y esta exposición ha sido realizada para dar defensa a la evaluación macromagnitudes de la contabilidad nacional. Ok, para dar inicio a esta exposición, la misma se subdivide en tres categorías. Lo primero que hablaremos sobre los fundamentos, sobre los sectores institucionales de la economía. Lo segundo, hablaremos un poco sobre a aquellos factores que permiten que la cuenta en balance cuenta corriente pudiera tener unos saldos negativos. Y la otra es diferenciar entre el PIB y el Producto Nacional Neto y cómo evitar la doble contabilización de los productos intermedios, de los bienes y servicios intermedios. Ok, lo primero que hablaremos son sobre los sectores institucionales de la economía. El primero de estos es el sector privado, que está comprendido por las familias y las empresas. En este esquema podemos visualizar cómo es el flujo circular de la renta de una perspectiva macroeconómica. En este caso empezaremos por la familia. Las familias son por excelencia personas que en la economía actúan haciendo los gastos domésticos, es decir, bienes y servicios finales para satisfacer sus necesidades, consumen en educación, hacen gasto en el hogar, etc. La familia consume bienes y servicios en el mercado de los mismos, consumen bienes y servicios finales. La misma también participan en el mercado de los factores productivos, donde se sobreentiende que las familias son los propietarios del capital, como por ejemplo tierras, y de la fuerza laboral, que sería la mano de obra cualificada y no cualificada. Del mercado de factores productivos obtienen rentas, que en este esquema lo llamamos el ingreso bruto interior. Y parte de esta renta se dedica al consumo final de bienes y servicios y para el ahorro de la familia, que va directo al mercado del crédito, al mercado financiero. ¿Qué pasa? La familia también recibe impuestos indirectos, que son los impuestos que recibe por la compra de los bienes y servicios, y estos impuestos van hacia el Estado, y de esta forma la familia se relaciona con las empresas, el Estado, a través de los distintos mercados. Las empresas, por su parte, son los productores de bienes y servicios por excelencia en una economía, pero la misma también, cuando realizan compras de bienes y servicios destinados para producir otros bienes y servicios finales, siendo esto llamado capital fijo, y el resultado sería bienes y servicios finales o capital en existencia. A esto denominamos la inversión bruta. La inversión bruta forma parte de la producción interna de bienes y servicios en una economía, en una región geopolítica determinada estadísticamente. Pero las empresas, para producir estos bienes y servicios, necesitan ir al mercado de factores y productos, el mercado de los factores para así obtener los medios, que serían el capital y el trabajo. Ahora bien, la finalización de la compra de este capital fijo se realiza por lo general con aquello que es el ahorro total de la economía, o bien una parte del mismo. Este ahorro viene del sector exterior, del sector del Estado y de las familias. Estas empresas utilizan estos ahorros para invertir en bienes y servicios, que se utilizarán para la creación y la producción de otros bienes y servicios. Ahora bien, estos dos ya hemos visto cómo se relacionan. Las familias se relacionan emitiendo el valor agregado a los mercados de factores para la producción de servicios, que para la familia lo tomarían como rentas, y la familia vimos cómo se relaciona con el Estado y los otros integrantes del circuito.
Ahora el segundo sector institucional es el sector público, comprendido por el Estado. El gobierno, que es por excelencia el creador de políticas públicas, se encarga básicamente de establecer las políticas fiscales que regirán en la economía. El gobierno consume en bienes y servicios, que en la economía se registra como gasto público. Este gasto público forma parte del PIB y gran parte del gasto público se financia con la tributación, es decir, impuestos, aranceles y demás tributos existentes en la economía. El Estado, por su parte, también ahorra, que sería el ahorro público. El ahorro público se caracteriza como ese superávit, que es la diferencia entre los impuestos totales, la presión fiscal y el gasto público en un periodo de tiempo determinado. Por otra parte, el gobierno se encarga de establecer las políticas públicas para relacionarnos de manera eficiente con el sector externo, es decir, estudiando, analizando y estableciendo cifras arancelarias que nos permitan una buena estrategia con el sector externo y así sucesivamente. Por otra parte, el tercer sector institucional, que es el sector externo o los no residentes. Los no residentes son personas, como nos indica el nombre, que su principal actividad económica no radica en el país o en la región geopolíticamente económica de la cual estamos hablando. Estas son empresas, estas son personas, y este es Estado. Es decir, los tres agentes económicos que analizamos en los sectores sintetizados como sector externo en las distintas regiones geopolíticas. La misma también se encarga en el PIB, de la balanza comercial, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Nosotros exportamos cuando vendemos bienes y servicios al exterior e importamos cuando compramos los mismos. Cuando entre capital a una economía, el mismo se ahorra en los mercados crediticios, es decir, el ahorro exterior. Cuando el sector externo exporta bienes y servicios, para que esos bienes y servicios entren al país, a la región geopolítica, necesita pagar unas unidades tributarias, que serían los aranceles. Y de esta forma es como se relacionan los tres sectores institucionales de la economía. Ahora bien, con respecto al segundo tema objetivo que abarca esta exposición, es sobre las implicaciones que trae una economía que la cuenta corriente sea negativa o positiva. En este pequeño esquema que tenemos en pantalla, tenemos las partidas que comprenden la cuenta corriente y la cuenta capital. En su esencia, los saldos de ambas cuentas deberían ser idénticos, y en caso de no ser idénticos, en la cuenta de capital y financiera existe una cuenta que se denomina cuenta de errores y omisiones, debido a que muchas de estas partidas no son cifras exactas y son más estimaciones estadísticas que admiten una desviación típica de error. La cuenta corriente comprende las mercancías y los servicios. Las mercancías son los bienes que se exportan o importan, y los servicios que se exportan o importan. Un ejemplo claro de exportación o importación es el petróleo. Venezuela, por excelencia desde el siglo XX, exporta petróleo. Importamos muchos rubros, por ejemplo, el trigo. Por ejemplo, el trigo se importa en Venezuela. Cuando hablamos de servicios, un ejemplo claro es el turismo. Cuando turistas vienen a Venezuela, se dice que Venezuela exporta turismo. Y cuando un grupo de turistas viaja en una vacación determinada a España, por ejemplo, se dice que Venezuela importó turismo. Renta de la inversión es cuando por ejemplo, empresas de capital extranjero, es decir, no residentes, que su principal actividad económica no es en Venezuela, obtienen utilidad
de la inversión, es decir, obtienen un beneficio económico y estas mismas salen de la economía porque al obtener utilidad se hace la transferencia hacia el extranjero, se dice que esta misma resta en esta partida. Y otro serían los intereses, por ejemplo, si un extranjero, un no residente, compra algún bono y los intereses que rinde el mismo los saca de la economía, se dice que esta partida también resta. Y también tenemos las transferencias corrientes unilaterales, que son aquellas donde no existe que no existe una relación entre, que no existe una obligación entre dos agentes. Un ejemplo claro de esto son las remesas y las jubilaciones. Por ejemplo, muchos adultos que trabajaron en Italia y España durante muchos años, luego emigraron a Venezuela y lo mismo reciben jubilaciones de hace muchos años. Se dice que estas son transferencias corrientes, al igual que extranjeros que envían remesas hacia Venezuela. ¿Qué implicaciones tiene que la cuenta corriente sea positiva o negativa? Tendríamos que irnos hacia la ecuación fundamental de la contabilidad nacional, que nos dice que la diferencia entre el ahorro nacional y la inversión neta es igual a las exportaciones netas. Es decir, esta cuenta corriente es positiva, es decir, exportamos más de lo que importamos, nuestras rentas de la inversión son, suman más de lo que restan y se reciben más transferencias corrientes de las que se emiten. Se dice que la cuenta corriente es positiva, pero también nos dice que el ahorro nacional es mayor que la inversión. Es decir, que por excelencia somos prestamistas en los mercados financieros internacionales. Un ejemplo aquí que vemos es que que la cuenta corriente y la cuenta capital financiera siempre es igual a cero. Y en el caso que exista la positividad, se dice que la balanza de pago, que la balanza del Banco Central tiene una variación de reservas positivas. Y cuando la misma es negativa, se dice que el Banco Central tiene variación de reservas negativas. Ahora bien, para finalizar los últimos dos objetivos que comprenden el 3 y el cuarto, es decir, la diferencia entre el PIB y el PNB y cómo se evita la doble contabilización con los bienes de consumo intermedio. Empezamos. El PIB es básicamente el tamaño de la economía expresada en unidades monetarias, es decir, la producción total de bienes y servicios que se dan en una región geopolítica en un periodo de tiempo determinado. Y estos bienes son bienes de consumo final. Es decir, el PIB mide la producción total de un país, tanto de residentes como no residentes, pero que su principal actividad económica sea en dicha región geopolítica. El PIB se mide por tres vías. La primera es la de la demanda agregada, que es aquella fórmula popular que es donde el consumo la producción, la demanda agregada es igual al consumo más inversión más el gasto público más la balanza comercial. La otra es por los ingresos. Se dice que el PIB es igual al ingreso nacional, donde el ingreso es igual al consumo final más el ahorro de la familia más los impuestos directos e indirectos. La otra es por la producción, por la vía de la oferta, donde se dice que a la producción de bienes y servicios se le debe o sea, al proceso de la producción de bienes y servicios se deben tomar en cuenta los bienes intermedios como valor agregado. Y aquí básicamente estaríamos medio introduciendo en el 4 ítems. Mientras el PNB es la producción nacional bruta, que básicamente a el PIB, nuestro Producto Interno Bruto, le vamos a restar la producción de extranjeros en la nación
Y a esta le vamos a añadir la producción de nacionales en el extranjero. Por ejemplo, cada vez que consumimos una hamburguesa en Venezuela, hacemos PIB en nuestro país, pero damos PNB en los Estados Unidos, debido a que es una empresa transnacional de capital extranjero y cada vez que consumimos una hamburguesa, no damos PNB a Venezuela, sino a Estados Unidos. Mientras que cada vez que se consume un alimento polar en España, en Estados Unidos, etcétera, en este país se da PIB, pero no se da PNB. El PNB residiría hacia Venezuela porque son de nacionales que producen en el extranjero. Básicamente esta es la diferencia. Y otra cosa que nos indica aquí es que el PIB como tal es una unidad económica que cuando la analizamos de manera dinámica sería de flujo, se mide por unidades de tiempo. Y la misma mide el crecimiento económico, más no el desarrollo. El desarrollo económico te lo puede modelar, por ejemplo, otros datos estadísticos, como por ejemplo el índice de desarrollo humano, el índice de desarrollo tecnológico, la esperanza de vida, la mortalidad infantil, la, la tasa de desempleo, entre otros datos estadísticos. Ahora bien, para finalizar esta exposición, tendríamos que ver últimos ítems, que cómo no se podría sesgar el PIB tomando en cuenta la producción intermedia, es decir, los bienes de consumo intermedio. Es decir, todos aquellos rubros, materia prima, que se insume para producir otro bien y servicio. Por ejemplo, el pan requiere harina, agua, huevo, entre otros materiales de la cocina. Por ejemplo, si un pan cuesta una unidad monetaria, digamos una unidad de bolívar, y ahora bien, este bien y servicio se utilizaron harina, se utilizaron huevos, se utilizó azúcar, se utilizó algunos otros polvos e ingredientes, bien, para determinar lo que determina el valor como tal, lo que se cuantifica en el PIB es que costó un bolívar. Entonces puede cuantificar que se utilizó la harina, no se puede cuantificar que se usó el agua, que se usaron huevos, por ejemplo. Para evitar este sesgo se utiliza el método del valor agregado, que se va sumando cuánto agregas en el aporte de la producción.